Muy bien, estamos grabando el tema es Link to SQLite, que como dice el nombre es una infraestructura para la comunicación con bases de datos, principalmente bueno, es de Framework 3.5 en adelante, o sea que menos de ahí puede que les dé error. Entonces obviamente en Visual Studio con el que mejor funciona es con SQL Server de Microsoft y con MySQL. Con SQLite no da problema, pero es ligeramente más complicado y tienen que instalar otras cosas para que les funcione. Entonces, si pueden hacer todo el proceso, pueden usar SQLite, pero el más recomendable de todo es SQL Server. Bueno, este se caracteriza porque lo hace más sencillo, ya que en SQL Server y en MySQL de cierta forma crea una estructura que convierte las tablas en clases. Las columnas las convierten en objetos de esta clase y estas almacenan datos, pues siguen siendo bases de datos, pero son convertidas prácticamente al lenguaje de programación, y entonces pueden hacerlo, y cuando se ejecute el programa, el lenguaje que usa el programador se convierte entonces a los códigos del sistema de base de datos que estén usando, ya sea SQL Server, ya sea en SQLite, ya sea MySQL. Entonces pueden ver, aquí le preparé un ejemplo, lo pueden ver en la pantalla. Creé esta aplicación sencilla, 3 textbox, también 3 botones: guardar, limpiar, cargar, un data grid view para que vean los resultados de las tablas. Entonces lo primero que tienen que hacer para usar ese Link to SQLite, en el formulario le damos a explorador de soluciones, acá le dan a selección, le dan en agregan un nuevo elemento. Como menciono, si el framework que tienen es a partir de 3.5, van a tener automáticamente en la columna datos clases Link to SQLite. Algunas veces lo van a ver Link 2 SQLite, en inglés de to. Yo por ejemplo le puedo dejar el nombre que tiene por defecto, ya tengo otra clase creada para el ejemplo, la van a ver anterior. Le damos simplemente a agregar y aparece esta pantalla vacía. Aquí es donde está la ventaja que ofrece. Si van aquí en explorador de servidores al lado pueden ver que aparece a esta base de datos de SQL Server que ya yo tengo creada y ya la tengo acá. Tengo una tabla que por defecto la dejé table, solo lo toman, lo arrastran y ahí aparece table. Tiene 3 campos: código, nombre y cargo. Eso es como de empleado, lo dejé para el ejemplo. Aquí les muestro cómo la usé. Déjenme eliminarla porque como ya tengo otra con exactamente eso mismo me puede dar error. Ya tengo una, hice ese mismo proceso y automáticamente ustedes hacen ese proceso, se crea la clase tablas. Aquí pueden ver en cómo ya se habla de la clase tablas, cómo se usa la clase tablas. Entonces, para el ejemplo, en mi formulario, lo que va a ser el formulario utilizando los protocolos de Link to SQLite, que él va a tomar los datos que yo ponga en esos 3 textbox y los va a guardar en la base de datos. Con guardar, con cargar presentaremos el data grid view, y con limpiar vamos con lo básico, que son esos botones. Primero limpiar fue, ya eso todos sabemos que podemos hacer, como diría el profesor magnífico. Solo fueron 3 líneas para que limpie todo después de que lo usen con el botón. Entonces en cargar viene una buena parte importante. Aquí muestra ya, como le menciono, protocolos de Link to SQLite, que hace todo mucho más fácil. Aquí se puede ver como base ejemplo, que fue el nombre que le di a la base de datos que creamos, base ejemplo, y data context, el contenido, el contexto. Le puse nombre contexto para que fuera más fácil jugar. Entonces cuando le demos el botón se va a crear uno, y simplemente DGB datos, que fue como llamé el data grid view, DGB datos. Data source va a buscar los datos en contexto, en table, en el contexto que es la conexión con la base de datos, en la tabla table. Le dejé los nombres con defecto por si alguien lo hace no tenga que cambiar los nombres. Y ya eso sería suficiente para que él cargue la base de datos. Y le damos a ejecutar. Disculpen, el procesador es pobre. Y aparece. Si le damos solo al botón de cargar, esperemos
ahí aparece la tabla vacía todavía, código, nombre y cargo. Podemos cerrar. Entonces ya el siguiente botón que queda para analizar es guardar. En guardar quise hacerlo un poco sofisticado. Lo primero es que database, ejemplo, context, lo mismo para que se haga la conexión. Y entonces aquí donde se va a ejecutar nuevo como nombre del proceso, una nueva tabla que se va a agregar algo a la tabla. Y es aquí, primero se toman los valores, como pueden ver se hace prácticamente en el lenguaje de programación, no de forma de consulta, ni forma de update, ni de forma de delete, ni nada. Se hace en el mismo lenguaje y este lo pasa directamente al lenguaje del controlador de base de datos, que en este caso es SQL Server, también eso lo hace un poco más fácil. Como decimos, la tabla código va a obtener su código del txt código, lo convierto para que sea numérico. Nombre, txt nombre y cargo, txt cargo. Le puse a cada text box el nombre de lo que hace para que sea más fácil. Aquí quise que fuera, como menciono, un poco más sofisticado y también para que vean que se ejecutan directamente la forma de escritura del programa. Puse primero fue una variable que se llama existente, que es para que en caso de que el código ya exista se actualice directamente. Todo esto se hace aquí y gracias a al componente de link to SQL se pasa directamente al lenguaje del coso de la base de datos y se ejecuta. Aquí existente dice que se hará una revisión y aquí pone que el protocolo sea el siguiente, que cuando el código sea nuevo se haga un select simple por defecto. Entonces aquí es donde están las condiciones. En caso de que no sea nuevo, null, de que existente ya sea existente, o sea que no es nuevo, entonces solamente se cambiarán, no se cambiará, se actualizarán los datos. Aquí abajo, en cambio, en caso de que no sean nuevos, se creará un nuevo nombre, se creará un nuevo cargo, se creará todo nuevo diferente. Solo se toma si es nuevo para que solo cambie nombre y cargo, y si no es nuevo se ejecuta normal, se agregan los tres datos. Entonces si le damos aquí y ejecutamos, por ejemplo código, bueno, la cargamos para que vean que te vacía, código 001, nombre Anthony, soy yo, Anthony, y cargo gerente. Vamos a ver si llegamos ahí, dejamos de decir, le damos a guardar. Podemos poner que se actualice directamente cuando se guarde, pero si le damos a cargar de nuevo, 1 Anthony gerente. Si ponemos el código 2, Tomás auxiliar, le damos a guardar y si cargamos de nuevo, Tomás 2 auxiliar. Aquí es lo que le menciono. Si ponemos por ejemplo de nuevo código 1, dejamos gerente, pero en vez de Anthony, por ejemplo, el gerente cambió, entonces es Luis, y le damos a cargar, a guardar, y lo cargamos de nuevo. No se borró el 1 ni se borró todo, solo se cambió Luis, porque analiza si el código ya existe, y si el código ya existe se cambian entonces los datos relacionados a ese código. Déjenme reexplicar esto por si quedó alguna duda en el if. Le menciono, aquí se analiza el código. Aquí pueden ver que solo se ve el código. En caso de que el existente no ocurra, simplemente se crea todo y se sigue todo lo normal. Pero si existente sí existe, si ya existe el código así, se cambia nombre y se cambia cargo, entonces cambiarían más datos. Bueno, eso es más o menos una explicación de cómo funciona Link to SQLite. Como lo mencioné, tiene la gran ventaja del funcionamiento, de la conexión con las bases de datos. Convierte los resultados de la base de datos de nuevo en el lenguaje que estamos trabajando para que sea más fácil. Y el lenguaje que estamos trabajando lo convierte al tipo de la base de datos para que sea mucho más fácil. Aquí está la aplicación. Esto es lo que le menciono. Pueden ir aquí ya está una conexión con una base de datos de SQL. Solo es cuestión de arrastrar las tablas. Algo muy interesante que se puede ver es si tienen varias tablas, se pueden ver la relación, las llaves foráneas, todo. Porque el entorno de Visual Studio, como trabaja muy bien en conjunto con SQL Server de Microsoft, se pueden sacar todo el provecho.
Repito, también se puede hacer con MySQL, se requieren algunas cosas, y SQLite es el que más requiere para funcionar. Eso fue una explicación y un ejemplo de LeanTube SQL.